Podamos leer el libro de Deuteronomio en el capítulo 32, versículo 39. Deuteronomio 32, versículo 39. Aquí la escritura nos muestra a ese Dios soberano, un Dios que hace lo que Él quiere. El problema hoy en día es que nuestra mentalidad, por todo lo que se nos ha predicado, equivocadamente está centrada en nosotros mismos. El concepto de una vida donde el propósito de Dios es mi bendición, el propósito de Dios es mi realización personal, es que desarrolle mi autoestima, está totalmente alejado al Dios soberano de la Biblia. ¿Quién es digno después de salvar a un pecador como yo, como tú? Él es digno de que vivamos para Él. La Escritura dice, ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que les ha salvado. Por lo tanto, cada uno de nosotros ha perdido, muchos en realidad han perdido la razón de su vida. No tiene sentido su vida porque la viven para sí, con su religión, con su Dios, pero la viven para sí. Mientras tanto, el Señor que nos creó para Él está esperando de nosotros una conversión real que nos lleve a vivir para Él, ya que el que nos ha perdonado, siendo aún nosotros lo que somos, y el Señor conociéndolo de todo, como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Deuteronomio 32, 39. Ver ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Tan importante que el Señor permite en la Escritura ver quién es Él. Si nosotros tenemos un Dios de caricatura, es que nos hemos creado nosotros. Si nos ha enseñado o tradicionalmente hemos recibido diferentes conceptos de Dios que no son bíblicos, entonces tenemos un Dios falso aún utilizando las Escrituras para formar este tipo de Dios. Pero el mismo Señor se presenta como aquel que no tiene dioses alrededor, sino que Él es el único Dios. Solo hay un Dios, solo hay un Dios. Y luego dice que Él es aquel que hace morir y da vida, que hiere y sana, Él mismo. Eclesiastés nos dice en el capítulo 7, en el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. En el día del bien disfruta, compra, crece, etcétera, etcétera. Disfruta de ese bien. Y en el día de la adversidad, en el día del problema, del dolor, considera que Dios ha permitido un día como el otro y el soberano Dios es el que lo ha permitido para que cada uno de nosotros sepa que aún en el bien y en el mal no tenemos nada fuera de Dios. Cuando vemos el libro de Job, un libro tan difícil para entender, de alguna manera estamos acostumbrados a ver en Deuteronomio, en Éxodo y en medio de la Biblia, que el principio es que aquel que se porta bien le va bien, aquel que se porta mal le va mal. Por lo tanto, cuando alguien está enfermo entre nosotros o aún grave, podemos tener un espíritu de sospecha, por así decirlo, y de repente decimos, ¿qué habrá hecho para estar como está? Porque al que anda bien con Dios le va bien y al que anda mal le va mal. Entonces, sin embargo, no es la regla en la Escritura. Cuando vemos el libro de Job, estamos viendo a alguien que el Señor presenta en el primer capítulo como alguien justo entregado a Él. Alguien que está haciendo constantemente sacrificios para Dios y que todo el bien que tiene abundante lo ha recibido de parte de Dios. Esta abundancia ha sido su bendición, no por mérito, sino en la gracia del soberano Dios. El encuentro que tiene Dios con Satanás, Satanás no son dos poderes por si acaso iguales. Satanás aún es siervo de Dios para sus propósitos y solo Satanás puede hacer lo que Dios le dé permiso. No es yin yang,
no es el poder del bien y del mal que está luchando en el universo. Esto más parece Star Wars que la Biblia. La Biblia muestra que aún Satanás pide permiso a Dios para tocar la vida de Job, y es Dios el que le da permiso. Job, todo el tiempo, en medio de la lectura de este libro, vamos a encontrar que Job no está hablando de Satanás, sino está hablando de Dios, como aquel que ha permitido esto, como aquel que le atormenta, como aquel que le ha dado tanto dolor en medio de este libro. Y no está hablando de Satanás porque sabe quién es Dios, y Satanás, aún para la iglesia hoy en día, está bajo sus pies. Por lo tanto, Satanás a nosotros nos seguirá tentando, como tentó al Señor Jesús, pero seguirá bajo nuestros pies y solo podrá hacer algo que Dios le permita. Por toda la Escritura está dado de esta manera. Entonces Job, un hombre justo según el mismo Dios, es aquel tocado por Satanás. ¿Qué es lo que pasa en el primer capítulo? Primero es presentado como un siervo de Dios, como alguien amado por Dios, como alguien justo. Satanás le dice, claro que sí, Dios, sí, está recibiendo constantemente de ti todos los favores. Has puesto un vallado alrededor de Job. Entonces, ¿cómo no va a adorarte? Señor, él ha recibido todo bien de tu parte, tiene todos los bienes, toda la riqueza. ¿Quién no va a ser fiel a ti, Dios? Y Dios le dice, bueno, entonces extiende tu mano sobre él, pero no toques su vida. Dios saca el vallado alrededor de Job, que le cubría de todo, y ahí vemos nosotros cómo los caldeos pueden tocar los bienes que él tiene, y vemos cómo aún pueden acercarse y matar a sus siervos, pueden tomar aún de lo que es suyo y llevárselo, y en medio de todo esto, aún pasando peor, porque murieron sus siervos, fueron degollados, se llevaron todo su ganado, toda su riqueza, pero lo peor está por suceder en el capítulo 1, donde encontramos que los hijos de Job, 7 varones y 3 mujeres, mueren porque el mismo Satanás hace que se muevan los cimientos de la casa donde están reunidos todos y mueren todos. Todo esto pasa en el mismo día. Todo esto pasa en el mismo día. Ahora, por un momento podamos ver el versículo 20 y 21 del libro de Job. Podamos ver el capítulo 1, versículos 20 y 21, y encontremos algo que nos va a sorprender si no lo hemos visto antes. Todo esto aconteció con Job, y en medio de todo esto mueren sus hijos, como la última noticia tan dura después de perderlo todo. Entonces dice el versículo 20, Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Otra vez, entonces Job se levantó y rasgó su mano, rasuró su cabeza. Todo esto una señal de dolor, de sufrimiento, y se postró en tierra y adoró. El versículo 21 dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Otra vez, veamos el versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Con todo lo que hemos nosotros recibido por años de predicación, de todo va bien con Cristo, cuando no dice la Escritura esto, sino que dice todo ayuda a bien a los que le aman. Con toda esa predicación de es el día, es el año de Dios en tu vida, es tu día porque el Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a sanar. Entonces, estamos con una multitud de gente que se llama cristiana y que está reclamando a Dios
promesas, regalos y todas las codicias que ha presentado en su vida delante del Señor, aún ha tratado de que diezmos, ofrendas y su servicio en medio de la iglesia le hace merecedor de todo lo que le han prometido. Y mucha gente ya ha dejado el cristianismo porque dicen que Dios le ha fallado, y en realidad no es que Dios le ha fallado, sino que Dios no les ha prometido todo esto, sino lo que prometió el Señor Jesús es que en este mundo tendréis aflicción, pero confíen. Donde yo estoy, quiero que ustedes estén, y esto es la vida eterna. Pero por otro lado, le dice, aún en tiempo de sufrimiento, yo estaré contigo hasta el fin. Ahora, si Él está conmigo, entonces en medio de la abundancia, no me olvidaré de mi Dios. Pero si Él está conmigo en medio de la escasez, aún seré consolado y fortalecido para seguir adelante. Ahora Job, como posición real delante del mismo cielo y delante de todos los hombres, él dice que es digno Dios de adoración en medio de la tragedia de las más grandes que vemos en la historia. Puede ser que reunamos nuestros problemas, nuestro sufrimiento y no lleguemos ni siquiera a compararnos de alguna manera con Job. Y Job se postró en tierra y adoró. Y dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Los que han perdido un hijo, han perdido una madre, han perdido un padre, saben el dolor entrañable que viene en nosotros. Este hombre ha perdido toda ganancia, todo lo que él tenía, y ahora ha perdido a 7 varones y 3 mujeres que eran sus hijos, y está adorando a Dios en medio del dolor, el sufrimiento, y diciendo, Él es digno de dar y de quitar, Él sea bendito. Podemos meditar por un momento y decir, Señor, en verdad te conozco. En verdad, Señor bendito, tengo una relación contigo. Es verdad que lo que yo estoy diciendo constantemente, que hablo contigo, que estoy contigo, que tú me bendices, que tú me das gracia, es tan real que puedo decirte, Señor, toma toda mi vida. Entiendo, Señor, que soy tuyo y tú eres digno de que te entregue todos mis sueños, mis anhelos, mis deseos y te diga, Dios, haz lo que tú quieras con todo esto. Si de alguna manera voy a glorificarte, Señor, toma mi vida. Esa es la realidad del creyente. Aquel que ya no vive para sí, sino vive para aquel que le salvó y le amó. Ahora, vámonos por delante y veamos el capítulo 2. Y no se preocupen, no voy a ir capítulo por capítulo, si no terminaríamos mañana. Con la iglesia estamos ya mucho tiempo compartiendo Job y todavía no hemos terminado, pero Job 2 nos muestra cómo ahora Job recibe una sarna maligna de la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, que es lo que dice el versículo 7. Pero veamos la escena del versículo 9 y 10. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Y dice la escritura, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Lo que le está diciendo la mujer de su juventud, la mujer con la que caminó, que tuvo 10 hijos, la mujer con la que compartió toda bendición de Dios, su compañera, le está diciendo, ahora ya que has perdido todo, ahora que ya tu Dios te ha abandonado, ya no es el Dios de ella, solamente es el Dios de Job, le dice, maldice a Dios y muérete. Mátate, suicídate. ¿Qué más tienes que vivir después de todo esto? Versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Pregunta. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Otra vez, él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Necesitamos meditar en la escritura y
y no ignorarla, no tomar los versículos que nos encantan, los versículos que nos hacen sentir seguros, sino conocer toda la sabiduría de Dios hasta donde nos permiten las Escrituras y ver quién es Dios. Job sí sabe quién es Dios en gran parte, mientras tanto que los demás todavía no saben quién es Él. Job va a conocerle en verdad, pero todavía, aún con toda su humanidad, él sabe que Dios es digno de tomar todo de él, de llevarse todo aún y de permitir lo que sea con tal de que Dios siga siendo glorificado. Y ahí el Señor permite que Job tenga la claridad. Dios, estoy disfrutando por tantos años de lo bueno y ahora también te voy a agradecer de que permitas mal en mi vida porque tú eres el dueño de todo el universo. Y si tú permites algo en mi vida, Señor, quiero glorificarte en ese momento. ¿Cuál es el momento en tu vida mejor para darle gloria? De verdad, esta mañana participé de la alabanza de la iglesia, de la música, y pude cantar con los músicos de la mañana. Y en este tiempo tengo el privilegio de también cantar con el grupo de la noche. No este tema de dar de baja a algunas personas que por el salud, por algún tema no están cantando. Para mí es una delicia porque yo canto en la mañana y canto en la noche, predico en la mañana y predico en la noche y me deleito. Pero el mejor momento de mi vida para adorarle no es en medio del culto, por más que es precioso. Ha sido muy lindo poder empezar con ustedes, poder cantar juntos. Pero el mejor momento de adorarle al Señor es en la prueba. Porque el mundo entero está maldiciendo a Dios y echándole la culpa como si Dios le debiera algo cuando pasa alguna desgracia. Pero el creyente aprovecha aún la desgracia para poner en alto el nombre de Dios y glorificarlo. ¿Cuál es el mejor momento de amar? Cuando mi cónyuge no es muy amable. ¿Cuál es el mejor momento de amar? Cuando no me están amando y aún necesitan recibir misericordia, recibir bondad. ¿Cuál es el mejor momento de amar? Cuando no se merecen amor. Así como perdonar, el mejor momento es cuando no se merecen perdón. Aquí está Job, en el peor momento de su vida y no perdiendo la gran oportunidad de darle gloria al Señor. De ahí en adelante, vemos nosotros cómo los amigos de Job, capítulo tras capítulo, empiezan a tratar de convencer a Job de que él tiene que reconocer el pecado que ha cometido por el cual está viviendo lo que vive. Job sabe que en realidad no se ha entregado al pecado, por lo tanto no encuentra un pecado específico, una vida de pecado en él, que pueda haber ofendido de tal manera a Dios de que él le está castigando día a día con todo esto. Él está sentado en un basural con sarna de punta a punta. Los amigos al principio hicieron bien, porque vinieron y estuvieron 7 días y 7 noches sentados a su lado. Realmente lloraron a gritos y se compungieron y participaron de ese momento de dolor, sentándose a su lado en un basural, el hombre lleno de sarna. Y ahí estaban 3 amigos en silencio 7 días y 7 noches. Versículo 13 del capítulo 2. El problema aquí es que cuando abre la boca Job, después de ese tiempo, aún maldice el día que ha nacido. Y cada uno de sus amigos y él están en un conflicto constantemente, tratando de mostrar que él es pecador y que está recibiendo el mal que merece de parte de Dios. Y por otro lado, Job está tratando de mostrarles que esto no es verdad. Job llega a un momento donde aún se ríe y dice: Dios, puede ser que estos que me están humillando aquí en público, tratando de mostrar que soy un pecador y por eso sufro lo que sufro, de repente tienen razón.
Dios, muestra mi pecado para que me arrepienta. Señor, si hay pecado en mí, aparte del pecado normal que tiene cualquier persona, Job se reconoce como un pecador, pero si yo no estoy entendiendo cuál es mi pecado por el cual estoy sufriendo esto, Señor, límpiame. Tú puedes limpiarme en verdad. Ahora, por un momento podemos parar ahí y ponernos a pensar. No dice Mateo 16:25 que el que quiere salvar su vida, aquel que se dedica así y se dedica así y se dedica así, se va a perder. Pero el que pierde su vida por causa de Cristo, recién vallado. Entonces, Job está seguro que Dios es su salvador. Job sabe que Dios está ahí presente, que puede aún limpiarle, que puede perdonarle y que Dios sabe todo el dolor que él tiene. Su oración es sincera. Pero la misma palabra, así como vimos en Mateo, dice que el hombre debe rendirse delante de Dios y decir, Señor, no voy a vivir para mí, voy a vivir para ti. Me voy a perder sirviéndote, voy a desgastarme sirviéndote, voy a envejecerme sirviéndote, porque tú eres digno de recibir mi vida entera como sacrificio racional, como un verdadero sacrificio, porque tú eres digno. Ya que me salvaste por gracia y sin merecer nada y sabiendo quién soy, solo un pecador, me has salvado. Entonces, Señor, aquí está mi vida. La voy a perder por Cristo para recién hallarla. El problema es que nosotros estamos queriendo sacrificar a Cristo una y otra vez más con tal de conseguir nuestras codicias, nuestros anhelos y crecer en uno mismo de tal manera que aún pueda decir qué maravillosa es la vida en Cristo Jesús porque tengo todo cuando Cristo es todo. Cuando la Escritura dice que apartados de mí nada podéis hacer, por lo tanto, cuando tengo la perla de gran precio, cuando tengo a Dios mismo en mi vida, soy absolutamente rico porque lo tengo a Él. No estoy detrás de la herencia de Dios, estoy detrás de Dios. Porque todo esto, como dice Job, pasará, desnudo he venido, desnudo me voy a ir. Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el Señor. Ahora, quiero recordar por un momento el ejemplo del anciano Policarpo, un anciano de Esmirna que más o menos en los años 150 después de Cristo, él es un hombre que está predicando de Jesús y el Imperio Romano lo toma preso y lo lleva para ser condenado y luego ser enjuiciado de alguna forma y atormentado en medio de una hoguera. Aquí Policarpo, un anciano de 86 años, es tomado preso y se deja al final apresar porque han torturado a un hermano cristiano para tratar de conseguir el lugar, la ubicación donde él está oculto. Y él dice, no puede sufrir más nadie porque yo no sea encontrado. Así que prefiero que me encuentren y al final lo buscan, lo encuentran y él está ahí esperando por ellos. Cuando el procónsul le dice a él que tenga misericordia de sí mismo, maldiga a Cristo y se salve, la respuesta de Policarpo, sabiendo aún lo que venía, le dice 86 años, Cristo me ha hecho bien. Voy a negar a Dios mi Salvador. Lo que tengas que hacer, procónsul, hazlo pronto. Es el fuego del procónsul, eso dice Policarpo, un fuego pasajero. Pero el fuego para los impíos es eterno. Así que lo que vas a hacer, hazlo pronto, porque no negaré al Señor. Por haber vivido lo que vivimos hoy, donde no todos estamos siendo perseguidos, donde no todos estamos siendo asesinados por causa de Cristo,
y donde estamos plagados de iglesias donde están diciendo, trae tu dinero y enriquécete, trae tu dinero y sé sano, trae tu dinero y sé próspero, trae tu dinero y ten éxito, porque Dios solo quiere eso para ti. Jamás podíamos entender el libro de Job y jamás podíamos entender al anciano Policarpo, que está dispuesto a ser quemado con tal de no negar a Jesucristo. Ahí está Policarpo, están prendiendo la hoguera. Y cuando están prendiendo la hoguera, él está ahí atado y dice públicamente, Señor, gracias por tenerme por digno, sin serlo, obviamente él lo sabe. Gracias por tenerme por digno de participar de los sufrimientos de Cristo. Gracias por permitirme ser un mártir para ti. Alabó al Señor, le dio gloria y fue prendida la hoguera y él murió quemado. ¿Cómo podemos nosotros rendirnos delante del Señor? ¿Cómo podemos rendirnos delante del Señor si no es a través de ver su favor, su gracia, su soberana voluntad y ver que Él hace lo que Él quiere y lo que Él quiere está bien? Hay gente que está sufriendo las consecuencias de su pecado y hay que tener misericordia por ellos. Hay gente que está sufriendo como Job sin hacer el mal y está sufriendo y es Dios el que lo está permitiendo. Puedes revisar el libro de Job una y otra vez y vas a ver que Job sabe quién está permitiendo todo esto y quién le está infligiendo tanto dolor y no deja de reconocer que es Dios mismo y aún lo tiene por aquel que es digno de toda gloria. Vamos terminando y veamos Job 42. En el capítulo 42, después de toda esta experiencia de Job, Job está listo para morir. Él aún ha deseado morir con tanto sufrimiento que ha recibido y ha vivido en ese tiempo. Y ahí lo que dice Job del capítulo 42, el versículo 1 al 6, es lo siguiente. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El Señor dice que Él da gracia a los humildes. Job se humilló delante del Señor y supo aún pasar la prueba que tenía. Toda esta prueba, él no sabía que iba a terminar en tanta bendición. Pero el que ha perdido un hijo va a confirmar lo que estoy diciendo. Ni siquiera 2 hijos, ni 3 hijos pueden compensar la pérdida de uno. Si uno se perdió, si uno murió, no hay cuantos hijos vengan y consuelen el corazón de un padre o una madre por perder este hijo. Así que Job ha perdido 7 hijos y 3 hijas y todo lo que él tenía, pero en medio de todo, él dice, ahora mis ojos te ven. Sé que tú todo lo puedes y que puedes hacer lo que tú quieras. Y solamente veo en mí a alguien aborrecible. Ya no aquel que estaba diciendo, Señor, yo no tengo ningún pecado. Y a pesar de haber vivido todo esto sin pecar contra Dios, como dice todo el libro de Job, él siguió honrando al Señor, pensando que ya moría.
Para terminar aquí el libro de Job, el Señor lo bendijo en sobremanera. Pero una vez más, no lo bendijo porque pasó la prueba bien. No lo volvió a prosperar y mucho más todavía porque era el gran Job, sino porque el mismo Job se aborreció a sí mismo, se vio como nada frente a Dios una vez más y dijo, ahora te conozco, Señor, tú puedes hacer lo que quieras. Y así el Señor decidió en su gracia bendecirle más. Podemos terminar meditando en lo siguiente. ¿Estás dispuesta a decirle, Señor, aquí está mi vida? Señor, si aún la prueba, si aún todo lo que estoy viviendo, Señor, y aún lo que venga más, te va a dar gloria, glorifícate, Señor. Podamos orar en este tiempo y decirle, Señor, ahora mis ojos te ven y quiero que tú seas glorificado.